Buenas tardes, muchas gracias por su presencia. Un saludo afectuoso y cordial a la familia de Eudoro que está aquí, a su hermano Ramiro, a su hija Diana y a todos los miembros de la comunidad boliviana que asisten hoy día a este homenaje a Eudoro Galindo. Para hablar de la lucha de Eudoro Chuzu Galindo por la patria, por Bolivia y por la democracia, necesitaríamos más de un foro. Pero el momento histórico que vive hoy Bolivia nos brinda la oportunidad de poner de relieve uno de los aspectos más importantes en los que Eudoro trabajó. El respeto a la Constitución, el respeto a la República, la defensa del Estado de Derecho, la defensa de la libertad del individuo a través de un sistema que garantice ese Estado en el cual la vida del ciudadano sea previsible, no tenga como límite sino el derecho de los demás y tenga la posibilidad, en base a la propiedad privada, de desarrollar las capacidades y las expectativas que tiene el individuo. Libertad, democracia, los fundamentos del Inter-American Institute for Democracy, que recogen una antigua aspiración de los latinoamericanos, de los bolivianos, por las cuales Eudoro Galindo trabajó permanentemente. Bolivia ha sido víctima y es víctima de uno de los procesos más truculentos del crimen organizado transnacional expandido en las Américas, que hoy día se conoce como castrochavismo, y que ha llevado a cambiar la situación de libertad de países como Venezuela, Nicaragua, Ecuador en su momento, Bolivia y otros países de la región, por una situación de dependencia a la dictadura más antigua de las Américas, que es la dictadura castrista de Cuba. Se celebra mucho que Bolivia se ha liberado del proceso dictatorial y es en verdad un motivo de celebración la exitosa resistencia civil que ha llevado adelante el pueblo boliviano y que ha logrado que el 20 de noviembre pasado renuncie el dictador. Pero en Bolivia ha caído el dictador, pero no ha caído la dictadura, porque la dictadura es un entramado, un sistema montado a través de los años en un proyecto que no es boliviano, en un proyecto que no es nacional, que es el traslado de medidas abusivas, violatorias de la libertad y de los derechos humanos, que ha sido instituida en Bolivia igual que en Venezuela, que en el Ecuador de Correa, que en la Nicaragua de los Ortega e igual que en Cuba, bajo el sistema de una pseudo constitución política que hoy día rige Bolivia, que hoy día está vigente en Bolivia y que es el origen de los problemas que Bolivia sigue sufriendo. El último escándalo que sufre Bolivia es que en medio de este proceso de expectativas y de optimismo en el cual ha salido el dictador, un gobierno interino lleva adelante un proceso para unas elecciones libres y justas que se celebrarán el 3 de mayo, donde todo el mundo esperaba que la presidenta interina dirija ese proceso con imparcialidad para garantizar la justeza y la brillantez y limpidez de esas elecciones. Pero sorpresa, resulta que la presidenta ha decidido formar parte de los candidatos que van a disputar el poder. Y lo hace en base a la Constitución con la que Evo Morales, que llegó a la presidencia por un mandato de 5 años sin derecho a reelección continua y que se quedó 14 años en el gobierno formando una dictadura, lo hace esta presidenta interina, se presenta de candidata en base a la disposición que Evo Morales utilizó para perpetuarse en el poder e instituir su dictadura. Porque en la República de Bolivia, bajo la Constitución de 1967, reformada el año 1994, el presidente duraba en funciones 5 años y no tenía derecho a la reelección continua, porque a lo largo de la historia de Bolivia estaba demostrado que el prorroguismo y el continuismo destroza la democracia y amenaza la libertad. Y para destrozar ese principio, se derrocó un gobierno constitucional en octubre del año 2003,
Y la prueba de que ese era el objeto de ese derrocamiento, digitado por Cuba y Venezuela, operado por las FARC, operado por el narcotráfico y dirigido por Evo Morales y sus cómplices en Bolivia, es que al día siguiente del derrocamiento del presidente constitucional, se firmó en el Alto de la Paz la famosa Agenda de Octubre. Y la Agenda de Octubre, ¿qué decía? Constituyente, nacionalización de hidrocarburos y no venta de gas a Chile. Constituyente en un Estado que tenía una Constitución rígida que solo permitía la reforma parcial de la Constitución y que en caso de que se reforme el plazo o el término de vigencia del presidente de la República, esa reforma tenía que esperar un periodo legislativo, o sea, 5 años, para entrar en vigencia. Para llevar adelante el proceso de la Constituyente, el año 2004 se falsifica una ley de reforma constitucional que introduce la Constituyente, o sea, la reforma total de la Constitución Política del Estado, como una conquista de ese golpe de Estado del año 2003. Con esa base absolutamente criminal, porque la falsificación no crea derechos, porque la falsificación es un hecho nulo, porque ningún Congreso podía votar la introducción en Bolivia de una asamblea constituyente en un nuevo texto constitucional a través de una ley de reforma constitucional. Porque la Constitución Política de 1967 dice en su artículo 31 que son nulos los actos de quienes usurpan funciones o ejercen potestad o jurisdicción que no emana de la ley. Y quienes aprobaron esa ley de reforma constitucional introduciendo la Asamblea Constituyente prohibida e inexistente, incurrieron en un acto nulo. Pero con ese acto nulo llega Evo Morales al poder y establece la Asamblea Constituyente. Una Asamblea Constituyente que tenía un mandato de 1 año. Pasa el año y no hay texto constitucional. Producida la masacre de la Calancha y frente a la resistencia del pueblo de Chuquisaca y del pueblo boliviano en general que se rebelaba paulatinamente contra ese cambio que se quería hacer de la Constitución, se traslada la Asamblea Constituyente a Oruro. Y como relata Eudoro Galindo en este libro, en un cuartel se aprueba un texto constitucional que es mandado al Congreso. Pero ¿saben una cosa? La Constitución que se aprueba después, que se llama la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, no es ese texto aprobado en el cuartel, porque el Congreso Ordinario que estaba reunido el año 2008 hace una ley, otra falsificación, otro fraude, en el que se atribuye el derecho de interpretar el texto que le mandaba a la Asamblea Constituyente. Y la Constitución de Evo Morales, llamada la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, es una Constitución redactada en una oficina del Congreso entre un abogado venezolano, un abogado español y 2 asesores de la oposición de ese momento. En ese momento, el Senado boliviano tenía 27 miembros, 13 del partido de Jorge Quiroga, Tuto, 1 del partido de Samuel Doria Medina y el presidente de ese Senado era el senador Ortiz. Ellos son los que aprueban la Constitución y salen a decirle a Bolivia, redactando entre gallos y medianoche ese texto, que esa sería la Constitución de la unidad boliviana. Salen a hacer propaganda para aquello y llevan ese texto constitucional al referéndum. Y mientras eso pasaba, algo que se relata en este libro de Eudoro Galindo, el pueblo boliviano resistía. La media luna, 6 de los 9 departamentos se oponían a que se liquide la República y se suplante la Constitución. Y por eso se produjo en Cochabamba la masacre de Cochabamba, por eso se produjo en Santa Cruz la masacre del Hotel Las Américas, por eso se produce en Pando la masacre del Porvenir. La defensa de la Constitución de Bolivia ha costado sangre, sudor y lágrimas, ha costado presos políticos, persecución y exilio. Y producido todo eso, llevan un texto absolutamente apócrifo, como lo señala Eudoro Galindo, y lo aprueban en un referéndum viciado de nulidad con fraude electoral en el cual simulan que han ganado y han aprobado la Constitución. Y de esa manera, el año 2009, Evo Morales tiene la Constitución del Estado Plurinacional que liquida la República de Bolivia y hace nacer lo que bien califica Eudoro Galindo, un Estado
castrista, castrochavista en Bolivia, que instituye, formaliza la dictadura que se venía estableciendo en ese momento. Si queremos tener un momento cronológico de cuando se establece definitivamente la dictadura en Bolivia, es cuando aprueban la denominada Constitución del Estado Plurinacional, en la que, entre otras cosas, además de dejar cesantes todos los poderes del Estado por el solo hecho de cambiarles de nombre, la Corte Suprema de Justicia pasa a ser el Tribunal Supremo Plurinacional, el Tribunal Constitucional pasa a ser el Tribunal Constitucional Plurinacional, y todos los magistrados y los jueces y las autoridades de la democracia se quedan sin cargo porque su institución ya no existía y Evo Morales procede a designar en ese nuevo Estado todas las autoridades a su amaño, con lo que hace desaparecer el Estado de Derecho, con lo que hace desaparecer la división e independencia de poderes y con lo que empieza a violar los derechos humanos y hace desaparecer cualquiera de los elementos esenciales de la democracia. Si ustedes quieren un libro en el cual tengan el relato valiente en tiempo real de cómo se suplantó la constitución política del Estado, es este libro de Eudoro Galindo. Pero además de eso, yo no puedo dejar pasar este momento en la historia de Bolivia y este homenaje a mi amigo Eudoro Galindo, para llamar la atención sobre el momento político e histórico que vive Bolivia. En Bolivia no podemos dejar hacer y dejar pasar las cosas. Bolivia ha derrotado al dictador, pero tiene que derrotar a la dictadura. Y la manera de derrotar a la dictadura es entender que la constitución vigente, si quieren hablar de democracia en Bolivia, es la constitución de 1967 de la República de Bolivia, reformada en el año 1994. Que no se puede hablar de democracia en Bolivia aplicando la constitución castrochavista, intervencionista y criminal del Estado plurinacional aprobada sobre las masacres del Porvenir, del Hotel Las Américas, de la Calancha, la masacre de Cochabamba, con decenas de presos políticos, con centenas de perseguidos y con más de 1000 exiliados. Y la pregunta va aquí a patriotas bolivianos que han empezado a regresar del exilio a Bolivia. La masacre del Porvenir tuvo que ver con el apresamiento por más de 12 años del líder político de Pando, Leopoldo Fernández. Leopoldo está en Bolivia. Leopoldo es uno de los encargados de que no se aplique la Constitución con la cual lo mandaron injustamente 12 años a la cárcel. En la masacre del Hotel Las Américas se buscó liquidar todo el liderazgo cívico y político de Santa Cruz y gente como Branko Marinkovic salió al exilio. Branko ha vuelto del exilio a Bolivia. ¿Cómo puede cumplir o aceptar que se cumpla la constitución criminal con la cual lo incriminaron, lo persiguieron y lo mandaron más de 10 años al exilio? Y mataron gente y pusieron centenas de cruceños en las cárceles. En la masacre de la Calancha lo mismo. Y en Cochabamba, cuando mataron al joven Cristian Urresti y a otra gente. Y obligaron al gobernador de Cochabamba a salir de allá, Manfred Reyes Villa, que ya está de nuevo en Bolivia. Van a aceptar Leopoldo Fernández, Branko Marinkovic, Manfred Reyes Villa, los exiliados y las víctimas de la defensa de la República y de la Constitución política, que fueron en ese momento derrotados, encarcelados, incriminados, judicializados, perseguidos y exiliados, y van a respetar en memoria de los muertos que defendieron la Constitución, que siga vigente la Constitución castrochavista en Bolivia. Vamos a ir a elecciones y vamos a hablar de retorno a la democracia en base a una Constitución que ha roto el orden jurídico, democrático y republicano en Bolivia. Obviamente que no. Porque si estuviera vigente la Constitución, como que está vigente, pero si se reconociera la vigencia de la Constitución de 1967, la distinguida presidenta interina no podría ser candidata. Este es mi homenaje a Eudoro Galindo. Chus hubiera hecho lo mismo en estas circunstancias, porque él era un hombre de riesgos, porque la verdad tiene riesgos. Es posible que esto que estoy diciendo alargue por mucho tiempo más mi estancia en el exilio, porque para regresar del exilio a Bolivia habrá que ser simpático con el gobierno interino, y yo no quiero ser simpático con el gobierno interino, porque yo he aprendido a lo largo del ejercicio de mi profesión de abogado y de mi práctica de político,
que en las más grandes tormentas la única brújula que no falla es la de los principios. Y los principios me están dictando que aquí hay una constitución republicana que es la única vigente en Bolivia y es la que hay que inspirar y recordar al pueblo boliviano para que defienda sus libertades y derechos por encima de toda impostura, por encima de todo oportunismo o por encima de cualquier solución facilista que nos ofrezcan las circunstancias. Este es mi homenaje a mi querido amigo y hermano Eudoro Galindo. Muchas gracias.